No sabía que mi hermana tenía una hija, hasta que recibí la llamada del hospital. A veces la vida te golpea de una forma tan silenciosa que el ruido solo llega después, cuando ya estás en el suelo. Mi hermana mayor, Elena, y yo crecimos en una casa que nunca fue un hogar. Nuestros padres eran expertos en el arte de la indiferencia o, cuando tenían energía, del desprecio. Elena siempre fue mi escudo, ella recibía los gritos para que yo pudiera esconderme en mi cuarto. En cuanto cumplió 18, se fue sin mirar atrás. Un par de años después, yo hice lo mismo. Durante mucho tiempo, el silencio fue nuestra única forma de comunicación. Pensé que ella estaba rehaciendo su vida en algún lugar, lejos del veneno de nuestra infancia. Hace unos días, mi teléfono vibró. Era un hospital. Recuerdo caminar por esos pasillos blancos sintiendo que el aire pesaba toneladas. Cuando me dieron la noticia, el mundo simplemente se detuvo. Elena se había ido. ¿Accidente? Instantáneo. Sentí que me hablaban desde el fondo de una piscina, veía sus labios moverse, pero solo escuchaba el pitido de mi propio corazón rompiéndose. Pero el golpe final no fue ese. Un asistente social se me acercó con una carpeta. Mark, Elena te dejó como único contacto de emergencia. Hay alguien que necesita verte. No entendía. Elena vivía sola, o eso creía yo. Me llevaron a una pequeña sala de espera al final de un pasillo. Había juguetes de colores primarios esparcidos por el suelo, una visión tan llena de vida en un lugar rodeado de muerte. Y ahí estaba ella. Una niña de unos 8 años, sentada con una quietud que me dolió en el alma. Tenía los mismos ojos de Elena. La asistente se agachó y le dijo, Eli, él es Mark. La pequeña levantó la vista. Su expresión cambió de una tristeza profunda a un asombro puro, como si estuviera viendo a alguien que solo existía en cuentos. ¿Tito Mark? Susurró. Me quedé helado. ¿Me conoces? Sí, mamá habla mucho de ti, me respondió con una voz que apenas era un hilo. ¿Dónde está ella? Vi cómo la asistente social le explicaba la situación con palabras suaves, palabras que intentaban amortiguar una caída que no tiene fondo. Eli no gritó. Solo empezó a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por no soltar, y en ese momento, la vi a ella. Vi a mi hermana Elena. Vi esa misma fuerza trágica de cuando nos defendía de nuestros padres, esa costumbre de tragarse el dolor para no preocupar a los demás. ¿Por eso Tito Mark está aquí? Preguntó Eli, mirándome. Mamá siempre me dijo que, si pasaba algo malo y ella no podía estar, fuera con el Tito Mark. ¿Mamá ya no va a estar más? ¿A dónde voy a ir? En ese momento, algo cambió dentro de mí. Miré sus manos pequeñas, esos 5 dedos delicados que no sabían a qué aferrarse, 1 y 10. Pensé en el sistema de acogida. Pensé en nuestros padres y en el frío de la casa donde crecimos. No podía dejar que la luz de Elena se apagara en un lugar así. Casi sin procesarlo, las palabras salieron de mi boca. Yo me haré cargo de ella. Eli soltó un sollozo que parecía haber contenido por años y se lanzó a mis brazos. No sabía qué hacer, así que solo le ofrecí mi mano. Ella la tomó con fuerza, apretando mis dedos como si yo fuera su único ancla en medio de la tormenta. Los primeros meses no fueron como en las películas. No hubo una transición mágica, hubo platos rotos, llanto a las 3 de la mañana y un silencio pesado que se instalaba en el desayuno. Yo no sabía cómo ser padre, y Eli no sabía cómo ser una niña sin su madre. Mi pequeño departamento de soltero se llenó de dibujos hechos con crayones y el olor a cereal. Lo más difícil no fue el aspecto económico, aunque tuve que tomar turnos extra y aprender a estirar cada centavo. Lo verdaderamente difícil era verla sentada en la ventana, esperando a alguien que ya no iba a volver. Tito Mark, ¿mamá está en las estrellas? Me preguntó una noche mientras intentaba peinar su cabello enredado. Eso dicen, pequeña. Le respondí, con un nudo en la garganta. Ella es la que brilla más fuerte para que no te pierdas. En esos momentos de quiebre, nos apoyábamos mutuamente. Si yo llegaba agotado del trabajo y me sentaba en el sofá a punto de colapsar, ella se acercaba en silencio y ponía su mano pequeña sobre la mía. Sus 5 dedos envolviendo mi pulgar eran mi recordatorio de por qué no podía rendirme. Ella me enseñó a cocinar panqueques, aunque quemamos los primeros 5, y yo le enseñé que en esta casa, a diferencia de la de mis padres, se podía llorar sin miedo. Pero entonces, el pasado decidió aparecer para reclamar lo que nunca cuidó. Poco después del funeral, mis padres se presentaron sin avisar. Hacía años que no los veía. Se veían más viejos, pero mantenían esa misma mirada gélida que me hacía temblar de niño. Entraron a mi sala ignorando el desorden de juguetes y se sentaron con una elegancia que se sentía fuera de lugar. Hemos estado pensando, Mark, dijo mi padre, con esa voz autoritaria. Esto es demasiado para ti. Un hombre joven, con tu carrera por delante, no puedes criar a una niña solo. Eli necesita una familia bien constituida. Queremos llevárnosla, añadió mi madre, con una sonrisa falsa. Tenemos los recursos que tú no tienes. Podemos darle la educación y la disciplina que Elena obviamente no le dio. Sentí un escalofrío. Miré hacia el pasillo y vi a Eli asomada, escondida tras la puerta, escuchando todo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de un terror que yo conocía demasiado bien. Era el mismo miedo que Elena y yo sentíamos cuando escuchábamos sus pasos acercarse a nuestra habitación hace 20 años. Me puse de pie, sintiendo una fuerza que nunca supe que tenía.
Ustedes no vienen por ella porque la amen, dije, mi voz firme como el acero. Vienen porque quieren una segunda oportunidad para romper a alguien. Pero se equivocaron de casa. Mark, no seas insolente, comenzó mi padre, pero lo interrumpí. Se acabó. Elena me confió lo más preciado que tenía porque sabía que yo la amaría como ustedes nunca nos amaron a nosotros. Ellie no es una moneda de cambio ni un proyecto de redención. Ella es mi hija. Y si vuelven a acercarse a ella, conocerán una versión de mí que no recordarán de su infancia. Váyanse. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio que quedó fue distinto. No era pesado, era liberador. Ellie salió de su escondite y corrió hacia mí, rodeándome las piernas con sus brazos. Me agaché y la abracé con todas mis fuerzas, prometiéndole en silencio que nunca, jamás, permitiría que ese frío la tocara. Estamos bien, pequeña, le susurré al oído. Solo somos nosotros, pero somos suficientes. Esa noche, mientras ella dormía, me quedé mirando nuestras manos. Eran diferentes en tamaño, pero iguales en la forma en que se aferraban a la vida. Elena se había ido, pero me había dejado el regalo más grande, una razón para ser mejor hombre de lo que mis padres alguna vez soñaron.